Gloria a Dios, estamos en nuestro devocional diario y hoy continuando con el estudio que iniciamos en la carta de primera de Timoteo, capítulo 2, esta vez, ¿ok? Capítulo 2 de la primera carta a Timoteo escrita por el apóstol Pablo. Esta vez tenemos un par de versículos menos, pero vamos a seguir la secuencia que tenemos de esquema de estudio que venimos aprendiendo en nuestro discipulado cristiano. Lo que vamos a estar haciendo en nuestros devocionales es justamente aplicar este esquema de estudio para poder absorberlo, para que pueda fluir ese tiempo de devocional en la presencia de Dios a solas con el Señor, ¿ok? Recordando que yo hice mi devocional un poquito más temprano y hoy estoy compartiéndote lo que yo ya hice, ¿ok? La idea es que vos y yo podamos estar aplicando este estudio, poniéndolo en práctica. Ah, factores fundamentales para un buen devocional diario: elegir el tiempo durante el día que es más conveniente para vos, donde vas a poder tener la menor cantidad de distracciones y donde vas a poder verdaderamente estar conectada con claridad, con tu mente lúcida. Tal vez sos de los que se levantan tempranito y mueren de sueño hasta una hora después no consiguen terminar de despertar, entonces tal vez tu mejor horario sea la tarde, o vos que trabajás, salís corriendo desde muy temprano, llegás a casa tarde y hasta que no te sentás después de cenar, no tenés un tiempo de calidad para estar bien meditando la palabra, conectado, hasta que pones a los chicos a dormir. Entonces, vos tenés que ver cuál es tu tiempo mejor, donde vas a estar realmente con toda tu conexión en la presencia de Dios, en ese fluir, en un buen tiempo de oración, donde puedas sentarte a estudiar la palabra, leer la palabra una y otra vez, y donde puedas realmente hacerte este tipo de preguntas que te van a llevar a absorber ese mensaje y poder aplicarlo en tu vida. La primera pregunta que te aconsejamos hacer es que puedas estar viendo qué pecados esa palabra te enseña que debes abandonar. ¿Qué promesas divinas están contenidas en ese trecho que estás estudiando, en el que estás meditando en la palabra de Dios? Ejemplos a seguir. ¿Qué tipo de ejemplos tenés en ese trecho para poder estar siendo inspirado por Dios para seguir justamente como inspiración? ¿Qué advertencias podés considerar al respecto de ese pasaje? ¿Qué otras qué enseñanzas acerca de Dios te está transmitiendo? ¿Qué otras lecciones importantes podés extraer? ¿Y qué aplicaciones tiene en mi vida? ¿Ok? ¿Qué aplicaciones puedo hacer de ese pasaje a mi propia vida? Entonces vamos a la palabra de hoy, que está en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, y dice así. Gloria a Dios. Yo elegí a la Nueva Versión Internacional en español y el título es Instrucciones sobre la adoración. Así empieza el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, escrita por el apóstol Paulo. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, ¿ok? Por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe.
Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, porque debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Palabras fuertes del apóstol Pablo. Y para entender muchas cosas de las declaraciones que hace, también necesitaríamos comprender un poco más el contexto de la situación de la iglesia de Éfeso, donde se encuentra Timoteo, donde Pablo le pide que permanezca para asumir la dirección de esa iglesia siendo joven. Entonces empieza a escribirle como líder, como maestro de este su discípulo, al que llama mi verdadero hijo en la fe. Pero no vamos a hacer hoy un estudio profundo acerca de ese contexto. Lo que quiero es que vos en casa, en la condición en la que te encuentres de nuevo convertido, de 10 años de fe, de un simple estudio, una simple lectura, no estamos con la Biblia de estudio, no estamos haciendo un seminario teológico. Lo que quiero ayudarte es a que puedas hacer una lectura eh, diaria y que de ella puedas ir aprendiendo a extraer las enseñanzas básicas que ella nos transmite a simple vista. Que vos tengas ese acceso a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es simple, ella es palabra de vida y ella nos transmite, ella por sí sola es viva y eficaz. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar, mostrarte cómo aplicar este esquema de devocional diario que enseñamos en nuestro discipulado para que puedas ver que es algo simple, que lo podemos hacer todos. Yo, como pastora, quiero dejarte esa tranquilidad de decirte que vos podés hacerlo, que yo lo pude hacer en su momento y es accesible a todos. Amén. Entonces, en el capítulo 2 vamos a empezar a responder estas preguntas y ese es el ejercicio que vos deberías hacer cuando estés a solas con el Señor, con simplemente la palabra en tus manos, ¿ok? Una Biblia en tus manos y tu cuaderno de devocional, que en mi caso es este, ¿ven? Puedes ver que yo hice en mi devocional, hice mi ejercicio y ahora voy a compartirte lo que yo hice simplemente, ¿ok? Pero te animo a que vos mismo te hagas estas preguntas y que vos puedas estar respondiéndolas, entendiendo que Dios nos dio a todos esa capacidad. Amén. Y la práctica hacia la perfección, por supuesto, en la medida que vos vayas haciendo, estableciendo este tiempo diario a solas con Dios, vas a ver cómo el propio Espíritu Santo te inspira, te guía, te va abriendo el entendimiento, te va llevando cada vez más profundo, así como lo hizo conmigo y así lo hará también con vos. Es una cuestión de que separes ese tiempo y puedas dedicárselo de verdad al Señor, a estar a solas con Él. Permitite vivir esa manifestación del poder de la palabra en tu vida. Amén. La primera pregunta, entonces, como habíamos dicho, es ¿qué pecados debo abandonar? ¿Qué pecados esta palabra me enseña que debo abandonar? En mi caso, yo volví, con cada pregunta, volví a leer nuevamente toda la palabra y lo primero que identifiqué fue en el primer trecho, cuando dice, así recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracia. Son 4 cosas, 4 columnas que debe tener mi oración, ¿ok?
Y dice algo que vino a mi encuentro, que es algo que me encanta en la palabra de Dios, son los todos de Dios. Cuando Dios dice todos, es todos. Y entonces yo no puedo discriminar a nadie, ¿ok? Porque ahí yo estaría pecando. Eso sería un pecado que yo estoy trayendo para mi vida. Entonces, pecados, abandonar el primero es empezar a abarcar a todos en mis oraciones. Ok, tengo que asumirlo. No he orado por todos constantemente, ¿ok? No lo he hecho. Y puntualmente por las autoridades. Yo me percibo en esta palabra, en principio ya de este capítulo, que realmente, y creo que es una realidad de la gran mayoría, no voy a decir de todos porque no conozco el íntimo de la vida devocional de cada uno, pero entiendo que si me pasa a mí como pastora, ah, se extiende eso a la mayoría, ¿ok? Y cuanto más, menos experiencia tenemos, más tendencia tenemos en vacilar en nuestra vida de oración, por lo tanto, en estas cosas puntuales que este capítulo nos está mostrando, lo extiendo a la gran mayoría, ¿ok? Sin temor a equivocarme, ¿ok? Que es en esta parte de la oración intercesora por las autoridades. Yo me encuentro, en mi experiencia, con que me veo orando por las autoridades principalmente, cuando vemos que alguna situación desastrosa está sucediendo en el gobierno, cuando vemos los malos ejemplos, cuando vemos que se escandalizan en los medios de comunicación y principalmente en época de elecciones como lo hicimos hoy, este año, por ejemplo, en Argentina, a través del hermoso propósito que tuvimos de oración y ayuno de esos 40 días donde fundamentábamos nuestras oraciones en dirección a las autoridades y sobre todo a las elecciones de esas nuevas autoridades. Pero la realidad es que no lo tenemos en nuestro esquema de oración diaria, comenzando por la realidad de que muchos, como me pasó a mí también, descuidamos nuestro devocional diario. Eso es una realidad, ¿ok? Y hoy quiero dejarte ese consejo que está estampado en esta palabra y lo vamos a ver en la parte donde preguntamos sobre, en el punto número 5, donde hablamos sobre las enseñanzas acerca de la persona del Señor, que acerca de Dios. Pero bueno, estamos en la primera pregunta y esos son los pecados que yo identifico que debo abandonar. Es mi omisión en la intercesión por todos y específicamente por las autoridades gubernamentales. Amén, así que yo me lo anoté ya y esto lo paso a mi cuaderno de oración para agregar esa oración intercesora por todos y específicamente por las autoridades gubernamentales. Amén. Entonces, en la pregunta número 2, que dice promesas divinas que identificamos en esta palabra de hoy, sí, perdón, volviendo a la cuestión del pecado, sería el pecado de la omisión, ¿ok? El pecado de la omisión en el primer punto. Y las promesas, entonces, es la promesa de restauración, que la veo en la última parte, que es cuando habla de la restauración de la mujer. En esta versión internacional habla de la salvación, ¿ok? De la mujer. Entonces yo tomo esa promesa para mí, después de esas instrucciones que habla al respecto de lo que debería ser el comportamiento, la actitud, la postura de la mujer cristiana, desde la cuestión de la vestimenta a la exageración de la ornamentación, que tiene que ver con la exageración en el consumo, ¿eh? Y ahí, y para eso tenemos que traerlo a nuestra vida cotidiana, de ver cómo están siendo nuestros gastos, nuestra administración. Inclusive habla de las ropas costosas. ¿Cómo estamos viendo? ¿Está siendo equilibrado con respecto a nuestra administración y nuestra situación financiera actual? ¿Cómo está siendo el nivel de nuestros gastos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Cómo estamos proyectando eso? ¿Estamos encarando esa realidad de nuestra situación financiera? Y estamos encarando aquellas que
que son adeptas al exceso de gastos. ¿Vos tenés conciencia de eso y de cómo eso repercute perjudicando las finanzas de la casa, de la familia en general? Eso es un trabajo de concientización y por eso la palabra es tan tremenda, porque ella nos confronta de forma personal. Muchas veces vemos que en las prédicas de los domingos sucede esta suerte de que, ay, si fulano estuviera acá para escuchar esta palabra, ¿eh? Y nos lavamos las manos, nos hacemos como Pilato, nos lavamos las manos y empujamos ese confrontamiento al hermano que no está, ¿no? O inclusive al que está sentado, uy, espero que fulano esté escuchando. Y nos fijamos, ¿viste? Decimos, dale, presta atención. Si lo vemos distraído, presta atención, ¿viste? La palabra. Cuando es nuestro marido, cuando son los hijos, cuando vamos con una amiga. Pero la realidad es que en el devocional no tenés cómo huir de ese confrontamiento que la palabra te hace a vos misma, que nos hace a nosotros mismos. No tenemos cómo huir. Muchas veces pasamos, yo recibo todo el tiempo personas que me mandan prédicas que escucharon, textos bíblicos que leyeron en su devocional. La realidad es que no llego a leer todos los mensajes, trato de acompañar a algunos, pero vos tenés que entender que ese mensaje era para vos y, y realmente cada uno tener la responsabilidad de estar teniendo ese tiempo a solas con el Señor, con la palabra de Dios, para que podamos realmente absorber y ser moldados por ella. Eso es lo más importante de este tiempo a solas con el Señor. Tener mi tiempo de oración para yo hablar con Él y mi tiempo con la palabra para dejar que Él me hable. Amén. Entonces la promesa primera que veo es la de restauración a través de la maternidad y todo lo que eso implica, ¿ok? La maternidad habla de un servicio am, de educación, de cuidado, de compromiso con la vida, de vínculo de amor por encima de todo, de trabajar en esto que es el amor genuino, el amor de padre a hijo, el amor que Dios ejerce sobre nuestras vidas. Y entonces todo lo que implica la maternidad, ¿no es cierto? Entonces esta promesa de restauración a través de la maternidad, el permanecer en la fe, el amor y la santidad con buena conciencia, ¿ok? Es muy rica esa parte de la promesa que encuentro en este trecho de la palabra. Y el poder de la intercesión que deja claramente, déjame ver en qué versículo, pero es en los primeros versículos, en el primer trecho, donde habla el versículo 2, por los reyes, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. ¿Ok? Entonces la vida de oración intercesora específicamente, ¿ok? La intercesión por otros es lo que nos va llevando a un próximo nivel, nos va elevando en el nivel de la vida de oración y nos aproxima de Dios. Eso lo vas a ver en la parte de cuando hablamos acerca de Dios. Pero en esta cuestión de las promesas, esa vida de intercesión, mirá lo que te promete. Una vida tranquila y llena de paz, pacífica. Mirá qué lindo. Estás en un contexto familiar donde hay mucha contienda, donde hay mucha violencia, donde hay espíritus de discordia todo el tiempo cercándote, vivís debajo de un hogar de contienda, un hogar donde se manifiesta esa falta de paz todo el tiempo a través de los chicos que son hiperactivos, que están todo el tiempo peleando los hermanitos, que están todo el tiempo rodeada de gritos, de llantos, de esa falta de paz, ese ambiente ameno. La vida intercesora te da esa promesa de una vida pacífica. Esto es caracterizada por la existencia de la paz y la tranquilidad. Qué tremendo. Habla de ser llenos de una vida devota y digna. En esta versión que leí a la mañana hablaba sobre la salvación. Qué interesante es que podamos parar para meditar y comprender, pensar en esto, pensar por un momento, pensar esto, traerlo para tu vida. Tal vez vos no estás viviendo
esa paz que excede todo entendimiento. Hay muchas cosas para resolver, muchos problemas todavía, pero vos estás tranquila, estás en paz, descansando en ese que vos sabés que está en el control de todas las cosas y que aún en el silencio, aun cuando no lo ves, aun cuando no puedes percibir lo que está haciendo, Él está trabajando porque Dios trabaja también en el silencio. Y hoy nos llama a nosotras a también trabajar en ese silencio. Amén. Entonces esa es la segunda. La tercera dice, ejemplos a seguir. Ejemplos a seguir, yo tengo otra vez nuevamente el ejemplo de Paulo, que puedo extraerlo, o de Pablo, que puedo extraerlo de, de este capítulo 2 de la carta a Timoteo, donde expresamente él habla sobre el hecho o la experiencia que él vive en la presencia de Dios al volverse predicador y apóstol de los gentiles, de los gentiles, perdón, gentiles es en portugués, de los gentiles. Lo dice, yo no anoté acá el versículo, pero ya lo voy a estar anotando en la de las promesas, es el versículo 2, y ah, versículo, en el versículo 6. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Entonces vemos el ejemplo de Pablo de por haber escuchado la voz de Dios, haber obedecido al mandato del Señor. Hoy se ve a él mismo como un ejemplo a seguir. Ayer lo dijo en el capítulo 1 como un modelo para todos, ¿ok? Y hoy habla de haberse convertido en un predicador, en un apóstol del Señor, no solo para los judíos, sino pero específicamente para los gentiles, para ir al mundo, para ir a las naciones a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y entonces, esto está en el versículo 6, ¿ok? Esto habla del ejemplo que tenemos en la persona de Pablo. Y el punto 4 habla de las advertencias a considerar y vamos ya a la advertencia que yo rescato así con respecto a las mujeres, que lo hablan en los últimos versículos. Tampoco anoté el versículo, así que ya voy a buscarlo. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia. Me pareció interesante lo que él dice, habla en primera persona, no está diciendo porque Dios dice que las mujeres no está usando el nombre de Dios en mano, él es muy prudente como maestro al enseñarnos, mostrándonos cuándo es algo que viene de él, que él percibe como hombre santo, como maestro, como entendido, pero que viene de él, que lo está declarando él. Él dice claramente, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que en su experiencia él entiende que esto no viene como una necesidad, no es algo que Dios pide, no es algo que Dios espera de nosotros, y deja bien claro que se adornen más bien con buenas obras, porque él en su vida con Cristo experimenta la diferencia, él habiendo sido maestro, habiendo sido alguien destacado, habiendo tenido condición, él ahora se rinde a los pies de Dios, hace su propio balance y percibe la diferencia del fruto de una vida debajo de la ley y una vida bajo la gracia, la dirección del propio Salvador y los frutos que ella trae. Entonces exhorta a las mujeres a seguir su ejemplo y les dice que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan servir a Dios. Cuando estamos hablando del servicio del Señor, ya estamos hablando de una persona que le cayó la ficha, que ya pasó por el primer proceso de venir a Cristo, de ese impacto de la novedad, de que Dios existe, de haber sido discipulada, una persona que hoy ya está sirviendo, que ya asumió un compromiso delante de Dios, que ya tiene un cierto entendimiento, una cierta madurez en la fe, que ya le cayeron varias fichas y que ya puede hacer su propio balance
y entender lo que verdaderamente importa, entonces las exhorta y las orienta. Muchas de nosotras tuvimos experiencia de ser formadas mentalmente y culturalmente por el mundo, y hoy en Cristo podemos ver esa diferencia. Entonces yo como mujer de Dios, como sierva del Señor, reafirmo lo que el apóstol Pablo dice, donde que realmente lo que cuenta y lo que es importante, no por eso haciendo apología a, al buen vestir, ¿sí? Al buen gusto y a las buenas costumbres. Estamos hablando del balance general y de lo que verdaderamente importa. Si vas a enfocarte en algo, enfócate en las buenas obras, enfócate en estar conectado con Dios, porque eso es realmente lo que nos cabe a nosotros como siervos de Dios. Nuestro enfoque no son las riquezas, si Dios nos las da, gloria a Dios, porque las utilizaremos hoy con una sana conciencia en favor de las cosas del reino, en favor de ayudar también a otros, en favor de poder ser generosos también con aquel que necesita, y no estaríamos caminando en esa abundancia que Dios nos promete de forma egoísta, de forma de estar despreciando al otro o de forma ostentosa, solo para mostrar lo que tenés. Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿ok? Lo que Dios nos dio, que sea para bien, y enfoquémonos en las cosas que realmente edifican y que realmente hacen la diferencia y que tienen que ver con aquellos que realmente sirven al Señor, que tiene que ver con la vida que decimos tener, con quienes decimos ser, siervos del Dios Altísimo. Entonces ese es el cuarto punto, que es, perdón, el quinto punto que habla, perdón, las advertencias a considerar, realmente el cuarto punto. Ahora vamos al quinto punto donde habla qué enseñanzas extraes acerca de la persona de Dios. Y yo resalté acá, mira que voy acá a anotar el versículo 10. La advertencia que yo puse acá es redireccionar tu autoridad, cuando habla que la mujer no ejerza su autoridad sobre el hombre, ¿ok? La autoridad que nos fue dada por el propio Dios es la de ejecutarla para justamente vencer nuestras batallas espirituales, para colocarlas sobre el enemigo de nuestras almas, principalmente, y no para querer transformarla en autoritarismo, querer imponernos en casa, ocupar el lugar de sacerdote que le corresponde a nuestro marido, estar oprimiendo a nuestros hijos. Él habla de esa autoridad que vos ya tenés, la redirecciones hacia el lugar correcto. Y reafirmo esto trayendo la palabra que nos orienta como mujeres sabias a construir el hogar, y nos advierte sobre la mujer tonta que con sus propias manos lo destruye. Y cuando usamos mal, de mala manera, cuando queremos ocupar lugares dentro de nuestro entorno familiar también y ministerial también en la familia de la fe, de forma equivocada, de forma disfuncional, queriendo ocupar lugares, cambiar lugares de roles también en ese contexto, con nuestras propias manos, muchas de nosotros destruimos nuestros hogares. Entonces, rendite a los pies de Cristo, entregale esa autoridad a Él, pedirle que la redireccione, que te ayude a utilizar la autoridad que Él te dio de forma correcta, para que vos puedas ser la ayudadora idónea, para que dejes al hombre ocupar su lugar de autoridad y para que puedas eh, ejercerla fundamentalmente en esa batalla espiritual constante de oración, de guerra espiritual contra el verdadero enemigo de nuestras almas, que es el diablo y sus demonios. Amén. Entonces el quinto es que aprendemos acerca de ah, de la persona del Señor. Y lo que yo puse acá fue que la intercesión es algo que le agrada a Dios. La oración, y específicamente la oración intercesora, es algo que agrada, que alegra el corazón de Dios. Eso está registrado en el versículo, tampoco lo anoté, hoy no anoté ningún versículo, fui releyendo en cada pregunta todo el capítulo y fui extrayendo lo que absorbía. Dice, esto es bueno
y agradable a Dios. Versículo 3. Ya lo estoy anotando. Dice, cuando habla de la oración intercesora en los dos primeros versículos, continúa en el versículo 3 diciendo, esto es bueno, dos cosas, es bueno y es agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere, y ahí me habla otra cosa de la persona de Dios en el versículo 4, de la bondad de Dios y del deseo de Dios. Y esto viene de encuentro a muchos que hablan de esa predestinación y de ese que Dios ya seleccionó a unos y a otros para salvar y que a algunos no los va a salvar porque no quiere. Y bueno, esta es una verdad tremenda. Dice exactamente que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Ok? Ese es el deseo de Dios. Después está el libre albedrío que Él no nos va a quitar. Y la verdad es que hay algunos pasajes que hablan sobre esa predestinación. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que algunos, varios, eligieron el camino de maldad. Entonces eligieron ese destino final. ¿Ok? Eligieron camino de muerte, camino de destrucción y se predestinaron para esa condenación eterna. Pero el deseo de Dios, hoy nos queda bien claro, el deseo de Dios es la salvación de todos, que todos conozcamos la verdad, que la humanidad entera conozca el poder de la palabra de Dios, las promesas de salvación y que todos podamos ser salvos. Sabemos que no todos lo van a hacer porque no todos van a elegir ese camino de vida eterna. Amén. Entonces esa es la verdad que hoy conocemos, la enseñanza acerca de la persona de Dios. Cómo Él se agrada con la oración intercesora cuando vos colocás en práctica el amor al prójimo, es cuando vos separás tiempo para orar por Él. Él se agrada mucho y nosotros somos moldados por esa vida de oración. Amén. Entonces, casi en la recta final, otras lecciones importantes. Yo separé aquí el deseo de Dios de que podamos estar orando en todo lugar, que no restringamos nuestra vida de oración a un lugar. Hay personas que, por ejemplo, no quieren orar en la iglesia, argumentando de que no precisa, porque la palabra nos enseña que cuando querramos orar, nos encerremos en nuestro cuarto y nos presentemos delante de la presencia de Dios a solas, en la intimidad, sin necesidad de estar orando públicamente. Y usando ese pasaje donde el propio Jesús exhorta a los hipócritas que usan la oración pública para mostrarse, para mostrar su oratoria, que inclusive arman sus oraciones con palabras bonitas, con una buena estructura gramatical para poder mostrar su oratoria, ¿ok? Pero Dios estaba exhortando justamente a estos que fundamentaban sus oraciones en no solamente mostrarse, no solamente desfilar y mostrarse, y que eran hipócritas en el sentido de que no vivían lo que oraban siquiera, ¿ok? Que no eran sinceros en la fe, que no había justamente esta cuestión de las solas con el Señor, de derramarse, de realmente quebrantarse, de quebrar su orgullo, de presentarse humildemente. Entonces, una cosa no quita la otra, ¿ok? Nosotros necesitamos tener ese tiempo a solas de oración en intimidad, es fundamental porque eso va a definir inclusive nuestra oración en público. Pero nosotros no podemos abortar y negar la necesidad de orar también en público porque es parte de nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros, me pongo yo en ese lugar de aprendizaje. Aprendimos a orar cuando escuchamos a otros que ya eran experimentados en la fe, que ya tenían una vida de oración. Aprendimos por lo menos la estructura básica, fuimos escuchando a los que ya sabían orar y fuimos agarrando cosas de esas estructuras para ir absorbiendo y para ir armando nuestras primeras oraciones. Maravilloso también es cuando vos tenés ese momento de intimidad y dejás que el propio Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles pueda también guiarnos en la oración y vos puedas entregarle esa vida de oración y pedirle a Él que te enseñe también a orar. Pero una cosa no quita la otra y hoy está acá
de forma bien clara en el versículo 8, si no me equivoco, cuando dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren. Amén. Entonces lo voy a poner acá, versículo número 8. Quiero que en todas partes los hombres oren, y todavía habla de un gesto que Pablo está escribiendo de forma específica, que es el levantar las manos. ¿Sabes la imposición de manos cuando el Señor nos manda a ungir a los enfermos, a imponer las manos sobre los enfermos, para imponer las manos sobre las personas, sobre los que necesitan? Ah, Me hace pensar en esto, ¿no? Hay dos formas de imposición de manos, ¿no? Una que es en dirección a nuestros hermanos, al prójimo, y otra que es en dirección a los cielos. El levantar las manos en adoración habla de una entrega, habla de exaltación, habla de adoración genuina, habla de un entender cuál es nuestro lugar, ¿ok? Y habla también de esa prioridad, de esos dos principales mandamientos que el Señor destaca, el propio Señor destaca, en el que se resume toda la ley, que es el amor a Dios por encima de todo y amor a nuestro prójimo. Amén. Entonces el levantar las manos en adoración, Pablo acá lo pide y lo destaca, esa necesidad de estar manifestando también de forma física esa adoración con gestos, con el levantar de las manos al cielo, y lo destaca pidiendo que sea ese levantar la mano, que no sea de cualquier manera, sino que sea en santidad, sin enojos y sin contiendas. Mira qué interesante, toda la instrucción, una instrucción profunda que Pablo hace en este pequeño capítulo de la primera carta a Timoteo. A Timoteo son apenas 15 versículos. Y en la última, cierro, ya ahora concluimos este tiempo de devocional con la aplicación a mi vida. Lo que yo anoté con respecto a esa aplicación es primeramente agregar a mi cuaderno de oración los pedidos de oraciones, la intercesión por todos, ¿ok? Entonces yo lo traigo a mi vida primero que nada eso, que es el celar por esa vida de oración que reconozco que he descuidado en muchas ocasiones, porque he sido negligente en mi intercesión. Entonces, agregar la oración por todos y por las autoridades de forma específica, ¿ok? Y por las autoridades. Esto lo tengo que agregar en mi cuaderno de oración. Esta es la aplicación en mi vida. Poner en práctica este detalle que deja bien registrado. Estoy anotándolo porque ahora me doy cuenta que no lo anoté, solo lo marqué en la palabra. ¿Ok? Y después esta orientación a las mujeres a redireccionar su autoridad. Yo voy a estar orando de forma intencional con respecto a esta dirección que nos da a través de la palabra de Pablo. Orar para redireccionar la autoridad que me fue dada. ¿Ok? Enfocada en el ambiente familiar y en el ambiente espiritual, en el medio de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Que podamos alcanzar el equilibrio y que podamos tener en todo la dirección de Dios. Vamos a cerrar orando entonces, ya poniéndolo en práctica, porque yo acabo de decir que esto es lo que yo voy a traer para aplicar en mi vida, entonces lo voy a empezar a hacer ahora y no dejes, cuando aprendas algo de la palabra, cuando Dios te despierte para algo nuevo,
en la palabra, principalmente en tu devocional, pero también en las prédicas que escuchás en tu iglesia, porque el Señor usa a los pastores para hablarnos, ¿ok? Ah, que lo puedas hacer de forma inmediata, no lo pospongas, no procrastines, como ahora se usa mucho la palabra expresión procrastinar, ¿no? Que es justamente dejar para después, no lo pospongas, no lo dejes para después, ponételo en tu cuadro de planificación, ponételo en tu cuaderno de oración, eh, empezar a ejecutar lo más rápido posible. El resultado de tu cosecha en tu vida espiritual, en la inversión en tu vida espiritual, tiene que ver, está directamente relacionada con la rapidez con que vos ejecutás lo que vas aprendiendo de la palabra. Guarda eso en tu corazón. Así que vamos a hablar en esa dirección. Señor amado, en esta mañana quiero alabarte y bendecirte, exaltar tu nombre y agradecerte por esta enseñanza que tuvimos hoy en la primera carta a Timoteo, papá, escrita por el apóstol Pablo en este capítulo 2, con todo lo que nos traes acerca de la adoración, acerca de la intercesión, acerca de aquello que te agrada, aquello que alegra tu corazón. Gracias por enseñarnos también más acerca de ti, Señor, porque realmente queremos conocerte, queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Así que te alabamos, Señor amado, bendito, glorioso, eterno, Salvador, Dios vivo, Alfa y Omega, principio y fin, Padre de la eternidad, arquitecto del universo, tú que eres santo, santo, santo. Ah, Señor, a ti, pero delante de quien se rinden y se postran todos los santos y los seres celestiales continuamente. A ti, Señor, rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración en esta mañana. Te entregamos nuestra vida en tus manos, nos rendimos a tus pies y te pedimos que tomes el control, la dirección de nuestra vida, de nuestro día. Señor, ayúdanos a redireccionar nuestra autoridad, papá, la autoridad que nos fue dada. Ayúdanos a mejorar nuestra intercesión, a realmente empezar a interceder por todos. Hoy yo quiero hacerlo en este momento. Te pido perdón por haber negligenciado mi vida de oración y por no haberlo hecho como te agrada a ti, papá, por todos, inclusive por nuestras autoridades, aunque no compactuemos por ellas. Oramos por la salvación de esas autoridades que no te conocen, porque tú deseas que todos se salven. Presentamos delante de tu altar, Señor, a todos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros enemigos, aquellos que infelizmente se han colocado en ese papel de enemigos, pero simplemente porque no te conocen y se han tornado marionetas en las manos del enemigo. Sabemos, papá, que nuestro verdadero enemigo, el único y real enemigo de nuestras almas y de las almas de aquellos que se han dejado usar como marionetas, papá, el único y verdadero enemigo es el diablo y sus demonios. Por eso bendecimos, papá, a los que nos bendicen y oramos por los que nos maldicen, para que puedan conocerte, para que la verdad de tu palabra vaya a su encuentro y puedan ser impactados, transformados, salvos. Bendice, Señor, a la humanidad que creaste. Raman tirime canturime quemanasia. Abashereme kumanas tereme kumanaya. Bendice, Señor, a aquellos que no conocieron tu verdad, que fueron enseñados debajo de doctrinas diabólicas, de enseñanzas que el propio diablo estableció en este mundo, papá. Aquellos que han sido criados debajo de la maldad, del odio, del rencor. Amán tereme kumadas. Amá shereme canturimi kemanasia. Entra con el impacto de tu luz sobre esas tinieblas para que tengan la oportunidad de elegir conociendo la verdad, papá. Que haya salvación, Señor, en este día, a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos específicamente por las autoridades de gobierno, por los presidentes, gobernadores, por los prefectos, papá, como se dicen en algunos lugares, Señor, por los intendentes, como se llaman en otros lugares. Papá, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús
por cada estructura de gobierno, para que irrumpas, Espíritu Santo de Dios, en los ministerios, en los diferentes ministerios. Señor, que ellos puedan recordar que están al servicio de la comunidad, así como estamos nosotros los sacerdotes, al servicio del prójimo. Clamamos a ti, papá, en el nombre poderoso de Jesús, para que haya salvación en la estructura gubernamental, papá. Toma la vida, alcanza vida de presidentes, de gobernadores, de intendentes. Alcanza esas vidas, papá. Alcanza esas vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te agradecemos, papá, por esta transmisión de devocional, papá, por aquellos que van a escuchar la palabra, que van a recibirla, que van a aprender a establecer este tiempo de devocional a solas contigo. Bendito y exaltado sea tu nombre por toda y rica oportunidad que nos has dado de conocerte más y de mostrarnos el camino para acercarnos más a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos para que vengas a nuestro encuentro y nos sorprendas con señales, con maravillas te manifiestes, que podamos ver tu gloria. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y desde ya te agradecemos sabiendo que nos escuchas, Señor. A ti, a vos que nos escuchás, te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y oro para que puedas establecer ese tiempo de calidad y crecer y crecer y vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Dios te visite hoy, que seas transformado por el impacto de su manifestación sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Nos vemos en el próximo devocional.